La Bella y la Bestia es una historia que se ha contado y recontado a lo largo del tiempo, inmortalizada en libros, canciones, obras de teatro y sobre todo en el cine. Es una historia de cómo el amor rompe maldiciones y de cómo la belleza puede ablandar incluso el corazón más endurecido. Pero, ¿qué pasaría si les dijéramos que detrás de este querido cuento de hadas se esconde una historia mucho más oscura y trágica? Una historia arraigada en la realidad más que en la fantasía. El relato de La Bella y la Bestia se inspiró no en la magia, sino en la extraña y desgarradora vida de un hombre llamado Petrus Gonsalvus y su esposa, Catherine. Vayamos al mundo donde su historia realmente comenzó. Érase una vez, en las antiguas Islas Canarias españolas, cuando en 1537 nació un niño misterioso en Tenerife. Su nombre era Pedro González, y su aspecto fue lo que lo distinguió de los demás. Desde la coronilla hasta las plantas de los pies, su cuerpo estaba cubierto de un vello espeso, tanto que parecía una criatura salvaje. Esta es una condición de salud, conocida como hipertricosis o síndrome del hombre lobo. Su vida no fue fácil, pues constantemente era objeto de entretenimiento. A la edad de 10 años, fue sacado de su hogar por Margarita de Parma, regente de los Países Bajos, y enviado como regalo a la corte del rey Enrique II de Francia. La gente de la corte veía a Pedro como una bestia y esperaba que fuera un salvaje. Por ello, lo mantuvieron enjaulado para determinar si era peligroso o no. Una vez establecido que no representaba una amenaza, lo sacaron de la jaula y el rey le dio un nombre latino: Petrus Gonsalvus. Todos estaban intrigados, pero lo más importante es que el rey deseaba domar a la bestia salvaje. Así que, con la intención de hacer un hombre de lo que él consideraba un monstruo, decidió educarlo. Sin embargo, incluso mientras Petrus adquiría sabiduría, la corte nunca le permitió olvidar que para ellos era un espectáculo. Lo admiraban, no por su intelecto, sino por la extraña combinación de una apariencia bestial y una mente humana. Pasaron los años, y Petrus llegó a ser no solo un hombre instruido, sino también alguien con modales cortesanos. Aún así, nunca fue realmente libre, pues toda su vida estuvo dictada por los caprichos de quienes lo veían como algo menos que humano. El destino de Petrus dio un giro drástico cuando el rey murió a causa de sus heridas, en un torneo en 1559. Tras el entierro del rey, Catalina de Médici, la viuda del monarca, decidió sacar más provecho de la bestia, experimentando con la apariencia de sus posibles hijos. Así que un día, la viuda real anunció que Petrus se casaría y procedió a buscarle una esposa. Esa mujer se llamaba Catherine, era de familia noble y, según se especula, podría haber sido una de las damas de compañía de la reina o la hija de uno de sus sirvientes. Catherine sabía que habían encontrado un hombre para ella, pero no sabía que se trataba de Petrus. Uno puede imaginar su impacto al ser presentada ante el monstruo como su marido. La vida de Catherine, al igual que la de Petrus, estaba dictada por los deseos de otros. Ella no tenía voz ni voto en el asunto, pues el matrimonio arreglado era la norma en aquella época. Pero su unión no se basó en alianzas ni en la fortuna, sino en la curiosidad mórbida de la corte. Catherine era hermosa, según todos los testimonios, y el contraste entre ella y Petrus no pasó desapercibido para los cortesanos. Era como si ambos fueran actores en una obra retorcida, donde la bestia debía desposar a la bella. Pero esto no era un cuento de hadas. No había rosa encantada, ni maldición esperando ser rota. Solo existía la realidad. Una realidad dura e implacable, que Petrus y Catherine tendrían que afrontar juntos. Tal vez Catherine llegó a amar a su esposo con el tiempo, pues Petrus era, según todos los relatos, un hombre amable e inteligente, pero los cimientos de su matrimonio no se construyeron sobre el amor. Se construyeron sobre el espectáculo, sobre las exigencias de un mundo que los trataba a ambos como algo menos que plenamente humanos.
A pesar de la naturaleza de su unión, Petrus y Catherine tuvieron hijos, 7 en total. De ellos, 4 heredaron la condición de Petrus, con sus cuerpos también cubiertos de pelo de la cabeza a los pies. Y al igual que Petrus había sido tratado como una curiosidad, así también lo fueron sus hijos. No crecieron en la intimidad de un hogar. Fueron exhibidos ante las cortes de Europa y enviados a vivir en casas nobiliarias, donde se los mostraba como maravillas de la naturaleza. Para Petrus y Catherine, hubo poco respiro. Su familia, en lugar de ser un refugio frente al mundo, se convirtió en un espectáculo para todos. Sus hijos no eran simplemente niños, eran la prueba viviente del experimento de la corte. Esa fue su tragedia, una vida en la que su amor y su familia quedaban ensombrecidos por los papeles que se les había obligado a desempeñar. Con el paso de los años, la historia de Petrus y Catherine empezó a transformarse. Con el tiempo, se convirtió en algo diferente, algo más agradable para la gente que deseaba creer en finales felices. Su historia se convirtió en la semilla del cuento de hadas La Bella y la Bestia, pero la versión que surgió se parecía muy poco a la realidad que ellos vivieron. Para Petrus, no hubo transformación mágica. Su condición no era consecuencia de maldición alguna, y ningún beso, ningún acto de amor podía cambiar lo que él era. Catherine, por su parte, no era una princesa de cuento de hadas. Su amor por Petrus, si es que verdaderamente lo amó, no fue suficiente para romper ninguna maldición. Su belleza no salvó a Petrus, ni la salvó a ella de la vida que se vio obligada a llevar. Sus hijos no corrieron mejor suerte. Quienes heredaron la condición de su padre fueron enviados a servir en cortes de toda Europa, donde se los trataba como maravillas vivientes, sin mucha diferencia de animales raros en la colección de un noble. Y aquellos que no heredaron la condición quedaron igualmente marcados por la fama de su familia, con sus vidas moldeadas por la misma mirada objetificante que persiguió a su padre. Catherine murió en 1623, mientras que el último registro conocido de Petrus data de 1617, cuando se le menciona entre los asistentes al bautizo de su nieto. Al final, Petrus Gonsalvus no era una bestia esperando ser transformada, y Catherine no era la belleza destinada a salvarlo. Eran personas reales, que vivían en un mundo que los veía como algo menos que humanos. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Gracias por ver el video.